Hermanos, tenemos un tema hoy de mucha responsabilidad a tratar. Y podemos llamarlo delicado y de un interés vital para la vida de la iglesia. Donde los hermanos tendrán su participación, sus responsabilidades para saber cómo vivir en la iglesia de Cristo, qué hacer, cómo hacerlo y en qué podemos participar cada uno de nosotros. Yo quiero que nosotros abramos nuestras Biblias en el pasaje de Primera a Timoteo, capítulo 4, versículos 12 al 16. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículos 12 al 16. La palabra de nuestro Dios nos dice de la siguiente manera: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Como título para este sermón de hoy, tenemos el Hijo de Dios como líder. El Hijo de Dios como líder. Yo puedo entender perfectamente la inquietud que pueden tener muchos corazones al escuchar en la iglesia la palabra líder. Tenerle temor a esta palabra es un error. Algunos dicen no la podemos pronunciar porque no es una palabra que se encuentra en la Escritura. Hermano, el concepto está en la Escritura y eso es suficiente. El hecho de que no encontremos la palabra líder no es una palabra a la que tengamos que temer en la iglesia. Querramos admitirlo o no, todas las iglesias tienen líderes que tienen que ser responsables, que deben saber cómo guiar a las personas, qué enseñarles, planes a hacer, cómo llevar a cabo esos planes, trabajo, y todo deben ser dirigidos hacia un solo propósito: que la iglesia sea edificada. En cualquier institución humana, las cosas funcionan correctamente de acuerdo a la capacidad de ese líder. Normalmente no se trata de hacerle mucha bulla a esas personas que son líderes, sino más bien poder reconocer que lo que ese líder está haciendo está funcionando. Y todos observan en cualquier empresa la capacidad de esa persona. Y los jefes o dueños de esas empresas, si esa persona no está en capacidad de poder llevar a cabo la labor que tiene como líder, es muy probable que esa persona no la dejen continuar trabajando en aquel lugar. Tienen que llenar ciertos requisitos. Requisitos necesarios para que esta empresa funcione. Traemos esto a la iglesia. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo deben ser los líderes que trabajan para el Señor? ¿Cuál debe ser su corazón? ¿Qué debe él estar pensando cuando él ha sido elegido como uno de los líderes en la iglesia? ¿Brillar? ¿Dar a conocer su intelecto?
un buen lugar para pararse y predicar y decir cosas que asombren a los hermanos. Y cuando los hermanos digan, increíble, tremendo, qué bueno, él saldrá envanecido y glorificándose a sí mismo antes que a Dios. Les pido a la iglesia que sea cuidadosa. Cuando esto esté sucediendo con alguno de los líderes, ojo con esto, porque es muy probable que esta persona no esté buscando de Dios, sino más bien buscar su propia gloria. Habiendo dicho esto y reconociendo que un buen líder hace que las iglesias funcionen y que las empresas funcionen correctamente, ¿cómo debe funcionar un líder que trabaja para la gloria de Dios? ¿Cómo debe ser él? ¿Cuáles son las características de aquel buen líder ahora como hijo de Dios y trabajando para su obra? Da la Escritura las pautas necesarias para que nosotros podamos verlo hoy. O simplemente podemos pararnos aquí a hablar de este tema, a presuponer cosas y a decir lo que yo creo que debe de ser, lo que yo pienso acerca de un líder. Y nosotros hacemos las conjeturas que querramos hacer y de esta manera dirigimos la iglesia. O la Escritura enseña claramente cómo debe ser un hijo de Dios a la hora de decir, yo he sido un líder llamado al servicio de Dios. Y este es el primer punto específicamente. ¿Cuáles son las características del buen líder? Primero, enfoca su trabajo como un llamamiento divino. Enfoca su trabajo como un llamamiento divino. Mi hermano, la verdad es que con esto de las grabaciones que estamos llevando a cabo, yo me siento a veces como en este púlpito como trancado, porque no puedo movilizarme mucho, hasta que nosotros no arreglemos esto de los videos, de que podamos tener la libertad de poder movilizarnos. Y créanme, esta iglesia pequeña, pero ha demostrado que puede trabajar con tecnología, ¿verdad que sí? Así que eso puede ser que venga pronto, y ya nosotros tengamos videos más profesionales. Pero por lo pronto tendré que sentirme aquí un poco como agarrado desde el púlpito. Pero lo hacemos, mi hermano, porque queremos que también la palabra de nuestro Dios pueda llegar a otras personas como hasta ahora lo estamos haciendo. Nuestro primer punto es, enfoca su trabajo como un llamamiento divino. Toda persona que sirve dentro de la iglesia debe aceptar su trabajo como una función que Dios le ha dado. No es un mero accidente, no es algo que viene por casualidad, es un trabajo que Dios le ha asignado a él. Él debe estar completamente seguro que esto es así. No es aquel que viene sin importarle si esto es una realidad, no escucha consejo, no quiere escuchar a nadie, porque él está seguro de sí mismo, de que él tiene el vocabulario necesario, él tiene la educación necesaria, él tiene el conocimiento necesario. Pues ¿qué más necesitamos a la hora de nosotros venir a buscar del Señor y poder enseñar? Yo puedo hacerlo y puedo ser un buen líder en base a la capacidad que yo creo y pienso que tengo. Déjeme decirle que es un fatal error pensar que nosotros podemos poner a una persona como líder en base a sus conocimientos o su educación. Esa persona debe estar completamente segura y convencida de que Dios le ha llamado. Si fuera así, entonces nuestro Dios, cuando eligió a los 12 discípulos, Él se equivocó porque lo escogió de diferentes niveles de educación. Esa es la gran realidad. Nosotros realmente estamos convencidos de que Dios debe ser el primero en nuestras vidas. Y si Él es el primero en nuestras vidas,
entonces nosotros lo que tenemos que tener completamente claro es que nos debemos a lo que Él quiera que nosotros hagamos, no lo que yo quiera hacer. Entonces, siguiendo con nuestro primer encabezado, debe ser un hombre que entienda que ha sido llamado por Dios. Es importante es importante que él esté completamente convencido de que todo lo que vaya a hacer sea dirigido específicamente por Dios. Cuando la persona se siente llamada por Dios, esto le dará 4 funciones que podemos llamar fundamentales. 4 funciones fundamentales que deben ser vistas por cada persona, por cada líder. Primero, un líder debe grabar en su memoria que es una responsabilidad. No es un juego. No es un mero deseo. Es una responsabilidad. Entendiendo que cuando vengan las dificultades, él no dirá, ya no sigo más porque esto no está cómodo. No se desanimará cuando observe que la iglesia ya no están asistiendo el grupo de personas que yo pensaba que iban a asistir. Aquel hombre entenderá que hay una responsabilidad grande con cada una de las personas que están asistiendo, con cada alma, con cada palabra que exprese. Todo el tiempo él estará pensando en su corazón si esas palabras pueden edificar a esas personas. Eso es responsabilidad. Llegará a tiempo a los servicios. ¿Será él el primero en tener la primera palabra en cualquier cosa que se vaya a hacer? En cualquier actividad. Él tendrá en cuenta su responsabilidad. Nunca estará pensando en si aquel lo hace o no lo hace. Yo tengo que hacerlo. Seriedad. Segunda palabra. Autoridad. Y mis hermanos amados, queridos, permítanme decir estas cosas con toda sinceridad. Yo no creo que nadie pueda ser un líder sin autoridad. Aquel que pueda hablar, decir, quiero que se haga esto o aquello, y que nadie absolutamente le escuche como si nadie habló, algo está caminando mal cuando esto pase. Algo no está funcionando. También estará mal cuando aquella persona quiera poner su autoridad por encima de todo lo que otros piensen. Esa persona tendrá la capacidad, si es un hijo llamado por Dios a este ministerio, de que las personas con amor, con sinceridad, continuarán escuchando la voz de aquel hombre que Dios ha puesto alante. ¿Ustedes creen esto, amados hermanos? Si es Dios que lo ha hecho, funcionará. Y esa autoridad también se verá. Si no es Dios, estas cosas no se verán. Por esto dije al principio que es un tema sumamente delicado. Donde incluso tener yo que pararme a decir estas cosas aquí puede ser medio complicado. Pero tenemos que decirlas. Aquí tenemos líderes en la iglesia. Estamos comenzando una iglesia como esta. Y ya tenemos personas que los hermanos conocen quiénes son sus líderes. ¿Cómo está su corazón a la hora de poner en práctica esas cosas a las cuales Dios le ha llamado? ¿Está usted seguro que Dios le ha llamado a ser líder? Confianza. Seguridad. ¿Por qué razón? Porque depende de Dios y no de los hombres. Al depender de Dios estará seguro, confiado. Confiar en Él mismo siempre habrá miedo, temor. Pararse detrás de un púlpito lo aterrará. No está mal que sintamos de vez en cuando un poco de temor porque venimos a hablar de la palabra de Dios, de algo serio.
Pero a la vez, ese líder debe tener confianza en que Dios guiará cada palabra en ese momento. Él se preparará, él estudiará la palabra de Dios. Recordemos estos consejos que Pablo le dio aquí a aquel pastor de Éfeso llamado Timoteo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y exhortación y la enseñanza. Ocúpate de esto. Esto es una labor necesaria en este ministerio que tú tienes por delante. Ocúpate de eso. No la descuides. No descuides ese don que hay en ti. No te sientes a pensar que otro puede hacerlo. Dios te ha llamado, pues por lo tanto, sé responsable, sé serio, hazlo con autoridad, porque viene de Dios, y hazlo con confianza. El ministerio de los apóstoles estuvo basado en la iniciativa divina todo el tiempo, no en la de ellos. Vamos a Marcos capítulo 3, 13. Marcos capítulo 3, 13. Marcos capítulo 3, 13. Para mirar estas cosas, nos dice de la siguiente manera. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. ¿A quiénes llamó? A los que él quiso. ¿Y quién lo hizo? Cristo. Es Él quien hace el llamado. Nosotros no nos llamamos a nosotros mismos a poder llevar este ministerio con tanta responsabilidad, con tanto valor que debe tener y estar depositado en cada persona que pretende ser líder. Vamos a Mateo capítulo 10, 16. Mateo capítulo 10, 16 también nos habla de esto mismo. ¿Qué nos dice este texto? Dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. He aquí, yo os envío. Es un llamamiento de Dios y no de los hombres. Líderes, hombres que quieren trabajar para Dios, estén convencidos, estén seguros de que lo que están haciendo es Dios que lo ha llamado a hacerlo. Mi hermano, usted no se imagina lo ambicionado, atractivo que puede ser una posición en ciertas iglesias. En nuestra iglesia pequeña, que por cierto hoy nos faltan algunos hermanos, gloria al Señor, tal vez no sea tan atractivo querer ser un líder, pero hay iglesias donde hay tantos movimientos y tantas personas llegando, que las personas tienen una ambición de ser líder, que hacen cualquier cosa para impresionar. No importa lo que tengan que hacer, pero quieren impresionar con tal de que le den una oportunidad de pararse delante de un púlpito y poder expresarse y desarrollarse abiertamente. Y con cuánta facilidad nos engañan. Sobre todo aquellos que tienen una capacidad intelectual maravillosa, increíble, que nosotros nos asombramos cuando lo escuchamos hablar. Inmediatamente nos confundimos y decimos, este hombre tiene que ser de Dios. Aquel no. Si apenas se expresa bien. Sin embargo, el punto de vista es tan diferente al nuestro. El punto de vista de Dios es tan diferente al nuestro. Y nos ha demostrado que es totalmente diferente. Nosotros con cualquier cosa sencilla, con cualquier cosa que nos impresione, nos dejamos arrastrar. Pero Dios no. Dios trabaja con el corazón de la persona. Y es Él quien lo prepara. Ese es mi punto. Es Él quien prepara a esa persona a la cual Él llama. Cualquier estudiante de las Escrituras, al observar la vida del apóstol Pedro,
tiene que verse obligado a ver a un Pedro diferente a como luego es cuando comenzó a escribir. Totalmente diferente. ¿Quién lo hizo? Pedro lo hizo. Dios transformó a aquel hombre, Dios le hizo ver cosas necesarias y lo preparó para aquel ministerio al cual Él lo había llamado. Si Dios te ha llamado a ti, no te preocupes en si tú puedes o no puedes. No tienes que pensar en esto. Confía primeramente en que Dios está por encima de todas las cosas y que lo que tú estás haciendo, quieres hacerlo con responsabilidad, seriedad, autoridad y confianza. No pensando en la capacidad del hombre, sino en todo lo que Dios puede realmente hacer contigo. La variedad de los dones dentro de la iglesia, los cuales habilitan a cada uno de nosotros para poder llevar aquellas diversas tareas que son necesarias en la iglesia, es una clara evidencia de que Dios utiliza a diferentes personas para llevar a cabo y adelante su obra. Es Dios quien lo hace. Segundo punto, este hombre será una persona que estudiará las situaciones. Regir la iglesia por métodos. Yo sé que a muchos les puede doler lo que vamos a decir. Regir la iglesia por métodos no es lo que Dios nos deja claramente explícito en su palabra. Hay personas que han escrito libros uno tras otro, como Rick Warren, Una iglesia con propósito, al igual que como escribió su exitoso libro, Una vida con propósito, que ojalá los hermanos tengan el propósito de no leerlo nunca, porque de verdad que no les va a ayudar lo suficiente. Hay muchas cosas que confunden dentro de estas enseñanzas. Incluso para aquellos que confiaban en este escritor de gran manera, hoy él está escribiendo y dando charla para que las iglesias comiencen a aceptar el homosexualismo en la iglesia. Si no, investíguelo. ¿Cuál es el propósito entonces de aquel hombre? Él tenía un propósito muy claro, no sé si usted lo entendía, y era poder vender muchos libros y poder ganar mucho dinero. ¿Cómo? Que la gente se sienta bien cómoda con cada uno de sus escritos. Se trazan métodos claves para hacer que la iglesia crezca, que la iglesia tenga personas, que tengan gente, muchas actividades diferentes. Los entretenemos. Dice, no puede faltar nunca una buena actividad. Una buena actividad donde el servicio se convierta en un servicio de incentivador, de ánimo, con mucha fuerza, y así los hermanos podrán ver un servicio glorioso. Esas mismas cosas las podemos observar en cualquier ambiente que estas cosas ocurran. Un buen combo, una buena orquesta. Mientras mejor el artista, más entusiasmados estamos. Están aquellas personas con toda su algarabía, ¿a quién adorando? ¿A Dios o qué? ¿O a ellos mismos? Lo que ellos les motiva, lo que quieren hacer. Pues las iglesias están haciendo hoy en día esas mismas proposiciones. Haz algo, contrata músicos si es posible, pero que te toquen aquí delante y que te armen un buen show y los hermanos se pararán en alabanza y gloria. Y así se confunden los hermanos. Dice, aquí estamos glorificando el nombre de nuestro Dios. No. Por eso queremos tratar nuestro segundo punto. Es un hombre que estudia las situaciones. Tiene que ver lo que en tu iglesia específicamente conviene, lo que necesita. No es lo mismo aplicar una cosa aquí que aplicar esta en otra iglesia diferente. Y él estará ahí para ver estas cosas. Ese líder se encontrará muchas veces con que vendrán personas de otras iglesias. Lo que tienes que hacer, mi hermano, es esto y esto con muy buenas intenciones. Pero él no sabe lo que está pasando en tu iglesia. Él no sabe. El que sabe eres tú. Porque estás viviendo en ella. Pues algunas personas piensan que todo va a funcionar exactamente igual como funciona en mi iglesia. Hace una evaluación inteligente y honesta de las situaciones que prevalecen, tanto las buenas como las malas. Una evaluación donde él se sentará a pensar,
donde él utilizará tiempo, donde se acostará tal vez en su cama y cuando alguno piensa que él está mirando televisión o está pensando en otras cosas, él está pensando en qué es lo que conviene para la vida de aquella iglesia. Y de repente se parará y comenzará a escribir. Y dirá, esto es lo que debemos hacer. Se lo propone a los demás líderes de la iglesia. Y comienzan a analizarlo. Y ahí Dios comienza a glorificarse en medio de aquellas cosas que este hombre de Dios pudo ver. Es un hombre que analiza. Es un hombre que piensa, que quiere actuar de la mejor manera para que realmente el ministerio que Dios ha puesto en su mano funcione. No será, en otras palabras, un vago. Aquellos hombres de Dios tenían que estudiar la palabra de Dios. Exhorta, enséñala. Para enseñar había que prepararse. A Timoteo lo enseñaron sus parientes. Con todo lo que tenían a la mano, todo el Antiguo Testamento se lo enseñaron para que pudiera entender cómo instruir y cómo enseñar, y que vieran aquellas profecías hechas acerca de Cristo y pudieran decir, esto es lo que vemos hoy. Esto es el Señor que estamos adorando. Ya llegó, ya está con nosotros. Esto fue lo que se dijo anteriormente. Pero para poder hablar así, tenía que instruirse en lo que antes ya se había dicho. Nosotros tenemos la gloriosa ventaja de que tenemos hoy la palabra de Dios escrita. De que hoy podemos enseñar con toda seguridad lo que Dios ha trazado a través de su plan eterno para que nosotros podamos hoy dirigir la iglesia. Hay una diferencia enorme para los líderes de hoy que quieren dirigir la iglesia. Tienen la instrucción completa de la palabra de Dios. Eso es una realidad hoy y que nosotros tenemos que tenerla en cuenta. Este tipo de evaluación es como un diagnóstico profesional. Suena extraño, ¿verdad? Es como un diagnóstico que hace un médico. ¿Qué hace el médico? Ve al paciente, llega a su oficina, lo analiza, abre la boca, siéntate, acuéstate. Yo cada vez que voy al médico siempre me preocupo un poquito. Primero porque no sé lo que me van a decir, que él va a pensar que tengo. Y otra cosa porque hay muchas veces que no quiero que hagan, que me toquen en ciertos sitios y eso, y es un problema. Algunos van a tener este problema, yo lo tengo. Yo soy medio complicado con eso. Pero, y yo pienso a veces, como le he dicho a la esposa mía, casi todos los hombres somos así. Tenemos ese bendito problema. Pero el caso es que no te puede hacer un buen diagnóstico si no te analiza. ¿Entiendes? Si no ve cómo anda tu cuerpo, si no te hace un examen, si no te saca sangre, él tiene que saber. Y de acuerdo a lo que tú le expreses de cómo te sientes, él comenzará entonces a hacer un diagnóstico efectivo. Aquí vamos. La iglesia tiene que ser observada por su pastor, por sus líderes. Y en esa observación hará algunas preguntas a cada uno de ellos. Algunos responderán y dirán, no quiero que se metan en mi vida privada. Ese es el problema de las iglesias, que quieren controlar sus vidas. ¿Cómo podemos ayudarte si no conocemos lo que está pasando en tu vida? ¿Sabe? Uno de los defectos que tienen los pastores y los líderes es que no pueden adivinar. No pueden entrar en su cerebro, ni en lo que usted está pensando, imaginando. Para hacer un buen diagnóstico, usted tiene que hablar. Para que un médico haga un buen diagnóstico, usted tiene que expresarle cómo se siente, dónde está el dolor, dónde está el problema, por qué viniste. Porque viniste aquí a querer que yo haga algo contigo porque tú tienes un problema. ¿Cuál es? Es en base a esa información que este hombre de Dios tenga en sus manos
es cuando él podrá entonces saber qué hacer con su vida. Pero este hombre de Dios lo hará instruido en la palabra de Dios. No lo hará por lo que él piensa y cree que él es. Ese es uno de los problemas terribles en lo que pueden caer muchos supuestos ministros que confían en su capacidad, en su educación, en su intelecto, que se desvían y se apartan de la palabra de Dios para comenzar a aplicar principios humanos y filosofías de este mundo para poder conducir la iglesia. Y ese es el terrible temor que tenemos hoy, porque esto es una modalidad. Si no, encienda su televisor y vea, como me ha tocado a mí tantas veces ver cuando invitan ministros a que hablen de ciertos puntos, y ahí nos encontramos a ellos filosofando con una claridad tan fácil y tan livianamente que usted nos puede distinguir si es un filósofo mundano o es un hijo de Dios. No lo puede distinguir, porque están apoyando las mismas cosas, siguiendo las mismas cosas, las mismas bases del posmodernismo que hoy nos arropa, que hoy nos controla, donde el hombre tiene la principal palabra, donde debemos respetar todos los criterios del ser humano sin ningún problema, y al respetarlo estaremos bien. Las Escrituras no nos enseñan esto. Las Escrituras nos enseñan que debemos reprender el pecado, que donde haya pecado tenemos que denunciarlo. El Hijo de Dios, el líder de Dios, lo hará con amor, pero reprenderá todo tipo de pecado. Que le va a doler y se va a sentir mal y no volverá más a nuestra iglesia. Señor, tú tienes el control. Esas serán las palabras de un líder que ama al Señor y que busca de Dios. Si esa persona no viene, si esa persona se aleja, porque aquí estamos declarando su pecado, con dolor de nuestro corazón tendremos que dejarlo ir, porque nosotros nos vamos a cambiar nuestra forma de actuar. Hay ocasiones en que se sugieren remedios cuando no se sabe exactamente dónde está el mal. Esto es lo mismo que prescribir medicamentos sin saber qué enfermedad se va a combatir. ¿Hacen esto los médicos? En muchas partes. Y tristemente, he visto esto en los campos de mi país, donde las universidades envían a muchos médicos que están estudiando para que puedan ir y hacer lo que ellos llaman su pasantía, ¿no? Algo así. Comienzan a estudiar en esos campos y comienzan a tratar cosas. Y cuando se ven muy apurados, ellos dicen, esto debe funcionar. Déjame recetarle esto. Y aquí van esas pobres personas y se ponen estas cosas. Y el problema se agrava. Y después esos médicos no saben qué hacer. Y tienen rápidamente que buscar vehículos que no tienen, no sé cómo está ahora, pero hace unos años atrás, para conseguir un vehículo muchas veces en esos lugares ya muy metidos en la montaña, en parte de mi país, era difícil. Eran choferes conocidos que pasaban esporádicamente por ese sitio. Y eso que no ha llegado todavía fulano para que nos lleve. Y esa persona grave. Y a veces se moría. Para que pueda llevarlo entonces a un lugar más adecuado para atenderlo. Un mal diagnóstico trae dificultades que pueden ser fatales. ¿Entiende nuestro punto? Es muy fácil. Cuando un hermano se nos acerca y nos dice, tengo un problema, ¿en qué puede ayudarme? Mi hermano líder, mi hermano pastor, no diga nada si no sabe qué decir, para que no haga daño. Prométale mejor, mi hermano, mi hermana, permíteme pensar en ese problema tuyo. Déjame analizar para saber qué decirte. No comience usted a quererse hacer el intelectual y el hombre muy preparado para impresionar a aquella persona. Si la impresiono ahora, me dará el chance de que yo me pueda parar a predicar con tanta libertad y me admirará. Pues le voy a empezar a decir cosas aquí que la van a asombrar.
Y decimos una cantidad de cosas en base al conocimiento que tenemos, que esa persona se quedará tal vez con los ojos abiertos y dice, wow, pero me dijo tantas cosas bonitas, tantas cosas atractivas, que posiblemente en alguna de ellas tiene que estar la verdad. Pues puede ser que sea cierto, pero usted se va confundido. Hace lo que él le dijo y nota que su vida no está cambiando. Nota que nada ha funcionado. ¿Saben por qué? Porque ha existido un mal diagnóstico. Líder, cuidémonos de lo que vamos a decir. Analicemos bien. Cuidemos bien nuestras palabras. No nos hagamos ante los demás no nos presentemos, ante los demás como personas que creen que somos súper preparados, cuando en verdad también tenemos mucho que aprender. Muchos de los líderes no lo saben todo. Tienen que aprender para ayudarlos. Y usted estará haciendo ¿qué cosa? Orando por ellos. Usted estará ahí suplicando a su Dios para que Dios utilice a mi pastor, para que Dios utilice a Tim, para que Dios utilice a Rubén, para que Dios utilice a José Luis, para que Dios utilice a esas hermanas que están trabajando en la escuela dominical. Que sea Dios quien en verdad tenga el control de esas cosas. Y ese hombre de Dios estará pensando, Señor, sin ti no puedo hacer nada. Tú eres mi Señor. Ayúdame a hacer un buen diagnóstico para poder ayudar a estas personas. Es muy probable que Dios en su misericordia haga cosas impresionantes con personas que muchos creen que en verdad no tienen la capacidad necesaria. Es muy probable que muchos de los líderes de esta congregación un día salga o nos presenten una opinión con respecto a cualquier situación muy efectiva y poderosa, y que muchos grandes hoy no la han podido expresar. ¿Usted cree esto? Si no cree esto, usted no sabe quién es su Dios. Porque si hay una persona que se deja dirigir, que se deja controlar por Dios, que quiere hacer las cosas a la altura de lo que la palabra de Dios dice, a este hombre Dios utilizará. A este hombre Dios guiará para que sea efectivo en la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el problema hoy? Que nosotros vamos felizmente a escuchar a quien yo creo que Dios sí puede utilizar. Yo voy a la iglesia pensando en que Dios va a utilizar a cualquier siervo que se pare ahí delante y que le ame con todo el corazón. Y así me siento en cualquier iglesia. Esto no se enseña, déjenme decirle que esto es nuevo para muchas iglesias. El énfasis siempre ha sido: escucha, lee las palabras de este hombre. Te recomiendo no recomiendan a cualquiera. ¿Sabe cuál es mi concepto? Te recomiendo a Dios. Te recomiendo a mi Señor Jesucristo, a mi Dios Todopoderoso, que tiene el poder para utilizar a aquel hombre que viene de un campo. Aquel hombre que apenas puede hablar. Pero aquel hombre, Dios lo puede utilizar. Lo puede parar detrás de un púlpito y expresar palabras poderosas que nuestros corazones escuchen, entiendan y sean edificados. Las enseñanzas actuales no son honestas. Aunque lo digamos una y otra vez, las enseñanzas en la mayoría de las iglesias es a escuchar al hombre con la excusa: no, a ese hombre Dios lo ha estado utilizando. Oh, ¿y al otro qué? Esa es la conclusión a la que usted debe llegar y debe tener cuidado a la hora de hacer un análisis. Un diagnóstico necesario debe ser presentado por aquel hombre que en verdad ama a Dios y quiere ayudar a la iglesia.
Hay programaciones en las iglesias que no dan resultado porque no se adaptan a las necesidades de la iglesia. Y esa es otra cosa. Ese hombre de Dios tendrá que entender cuáles son las cosas que a ese lugar donde él asiste, son funcionales. Como dijimos al principio, no funcionan en todas las iglesias por igual. No hay un método a seguir. No hay una clave mágica. Las cosas que suceden en esta iglesia no suceden en la iglesia bíblica de la gracia que está en Virginia. No suceden en la iglesia bíblica del Señor Jesucristo que está en República Dominicana. Y así sucesivamente. Tampoco suceden de igual manera en la iglesia que se encuentra en Santiago, dirigida por el pastor Arocha. Son totalmente diferentes muchas de las cosas que suceden en ella. Y es en base a lo que usted realmente puede percibir en su iglesia que usted debe tomar decisiones. Si a mí me ha funcionado un programa clave en mi iglesia, yo no puedo decirle a otros hermanos, a otros pastores, hermano, a mí me ha funcionado, ponlo en práctica porque va a ser efectivo. No, analízalo. Esto funcionó en nuestra iglesia. Ahora, analiza si funciona en la tuya. Yo no puedo imponerle como que esto es lo clave y lo exacto. ¿Nos entendemos? Tercero. Hermano, usted está preparado hoy, ¿verdad que sí? Y vamos a hablar un poco. Y no estamos terminando. Tercer punto. Considera las cosas que se pueden hacer. Considera las cosas que se pueden hacer. Ese hombre está pensando, ese hombre está analizando, ese hombre está preocupado por su iglesia. Ese hombre quiere hacer la voluntad de Dios porque él ha entendido que ha sido llamado por él. Y al ser llamado por él, tiene que hacer las cosas que Dios le ha dicho que hagan. Entonces comenzará a ser cuidadoso. Sabrá cómo hacer un buen análisis a la hora de tomar una decisión. Ahora, él considera las cosas que pueden hacer. Él la va a considerar, cada una de ellas. ¿En qué consiste esto? Eso es fijar metas a corto y largo plazo que se puedan alcanzar. Nosotros nos reunimos, gracias al Señor que creo que estamos haciendo esto. Los hermanos nos corrijan. Van a ver que estamos fallando en muchas cosas también aquí nosotros, según a medida vayamos avanzando. Pero yo creo que aquí nosotros tenemos casi un 100, ¿verdad que sí? Nosotros nos preocupamos bastante en esta iglesia por las metas que pongamos que puedan funcionar a corto y largo plazo. Y trabajamos con eso y tratamos de que eso funcione. Hacemos planes una y otra vez. Utilizamos tiempo para esto. Comprende los cambios que se pueden introducir. ¿En qué estamos hablando? Hermano, a veces hacemos un calendario para todo el año. Y algunos lo hacen, ese calendario para ese programa que van a hacer. Y jamás se salen de ahí, llueva, truene o ventee. Porque hay que hacerlo. Mi hermano, en el camino sucederán cosas que no tendremos que cambiarlas. ¿Por qué razón? ¿Pero por qué? Si cuando nos sentamos y analizamos, todo estaba perfectamente bien. Y todo se veía que iba a funcionar. Pero lo que hoy en día es una forma de vivir en la iglesia, mañana puede ser otra y tengamos que cambiar de una vez ese plan que teníamos en programación. Tendremos que hacerlo y tendremos que decirle, mi hermano, lo que teníamos pensado hacer, no lo podemos hacer en estos momentos. Entonces daremos las explicaciones. Pero estaremos pendientes. No es aquel que hizo un calendario, que lo organizó y se sentó a dormir. Ah, no, lo que sigue. Ya yo pensé, ya no tengo que pensar más. Ya yo utilicé tiempo, así es que lo que sigue, eso es lo que va. No se dirige una iglesia de esta manera. Y estamos presentándole esto a la iglesia de Cristo hoy para que entiendan cuáles son las responsabilidades de un líder. Hermano, un líder de Dios no es un vago. No es una persona que aparentemente viene simplemente a predicar aquí. Hace multitudes de cosas, múltiples cosas
dentro del ambiente de la vida cristiana para que esto funcione, pero lo hará con responsabilidad, con entusiasmo, con valor, con firmeza, buscando el rostro de Dios para que la iglesia de Dios pueda funcionar. Hace una consideración determinada de las posibilidades existentes. ¿Qué cosa tenemos ahora? ¿Qué es lo que realmente tenemos? ¿Qué recursos tenemos? ¿Con qué contamos? Créalo usted o no, hay personas que yo creo que a veces viven con pajaritos en el aire. Y hacen unas programaciones y unos planes enormes a la hora de llevarlo a cabo. ¿Y qué tenemos? No hay fondo, no hay medio, no podemos funcionar. Pero eran planes maravillosos, increíbles, pero no funcionan en tu iglesia. Porque no tienes los recursos. Oh no, yo tengo planes de que yo, ahora, cuando eso yo sé que no tenemos. Pero hay tantas personas que nos pueden ayudar y voy a hacer una campaña para que nos ayuden. No hagas planes pensando en cosas que no tienes. El líder de Dios nunca actuará de esa manera. ¿Por qué? Porque él dirá, Señor, ¿qué tú me has dado? ¿Qué tenemos hasta este momento? Oh, he escuchado cantidad de predicaciones que nos acusarían hoy en día de falta de fe. De que no tenemos fe ni confianza en el Dios que tenemos. Mi hermano, eso es verdad. Por actuar con prudencia, por actuar con cuidado, por saber que los recursos que tenemos ahora no son suficientes para llevar a cabo los planes que nosotros creemos que se deben llevar a cabo. Aquel hombre de Dios estará pensando en todas esas cosas, estará pendiente de lo que tiene, de con qué puede contar. Y si en algún momento la mano de Dios, misericordiosa y gloriosa, mete su mano y permite que alguna iglesia nos vea a nosotros aquí, que estamos predicando la palabra de Dios, y nos envía una ofrenda especial, ¿qué haremos nosotros? Glorificaremos el nombre de Dios y diremos, alabado sea el nombre de Cristo. Ahora sí podemos llevar a cabo este plan. Entonces Dios sí actuó. Porque estamos confiando en Él, estamos dejando dirigir por Él, y es Él quien va a proveer los medios necesarios para que las cosas funcionen, no nosotros. Cuando lo hacemos de esta manera comenzamos a imponerle a Dios. Tú tienes que hacerlo porque tú eres poderoso, tú eres el grande, tú tienes que hacerlo. Esa es la exigencia cuando nos lanzamos nosotros a hacer cosas sin los recursos necesarios. Otra cosa, cuarto punto. Elabora un programa de trabajo firmemente elaborado. Pero un plan de trabajo que sea funcional, práctico. Un programa de trabajo que sea articulado e inteligente, que se pueda seguir. Que los hermanos puedan seguirlo. Estar seguro de que no habrá problema. Mi hermano, nosotros comenzamos aquí. Encontramos una iglesia, y lo voy a decir abiertamente, mal fundada. Todo estaba basado en emociones, entretenimiento, diversión. Cuando nos dejaron entrar, a ti y a mí, a Rubén aquí, no tienen idea de las personas que se nos fueron. ¿Y nosotros qué? ¿Y ahora? Tuvimos un servicio que llegaron 3 personas y con 3 personas hicimos el servicio. ¿Saben por qué? Porque los hermanos estaban todavía sin ningún tipo de fundamento. Y nosotros comenzamos a trabajar con esta iglesia. Comenzamos a enseñar. Y cuando comenzamos a enseñar, le presentamos qué era lo que estábamos haciendo. Nos dijeron, eso es demasiado fuerte para estos hermanos que todavía no tienen conocimiento. Dice, pero precisamente por eso que estamos haciendo. Lo que nos proponían era que enseñemos muy livianamente. Que esas cosas profundas no eran para enseñar a las iglesias. Que eso se debería quedar únicamente con los pastores. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esa iglesia que nosotros consideramos hoy la Iglesia Universal y lo que estamos hoy nosotros haciendo aquí? Dejarlo todo únicamente para sus ministros. Comenzamos a enseñar a la iglesia. Y hoy en día nosotros podemos hablar
con toda seguridad de que hay muchas cosas que ahora sí pueden funcionar en nuestra iglesia y que podemos ponerla en práctica, porque los hermanos ahora están preparados para poner a funcionar muchas cosas que antes no ponían. Ahora están sumamente conscientes, pero esto ha costado trabajo, dedicación, esto ha costado tiempo, no desesperarnos, sino esperar la voluntad de Dios, la dirección de Dios, para que esta iglesia pueda ser una iglesia de Dios. Y ahora nosotros estamos trabajando con esta iglesia, haciendo planes para que cada uno de estos hermanos comiencen a trabajar como hijos de Dios, a poner en funcionalidad cada una de sus experiencias, de lo que han aprendido, de lo que han alcanzado, para que puedan ir y predicar la palabra de Dios a otros que no conocen a Cristo, que no conocen a ese Dios tan poderoso, a ese Dios, no es nuestro Dios que hoy controla nuestra vida, al cual amamos con nuestro corazón. Los hermanos entienden hoy que por amor lo hacemos, que por amor nos entregamos, que por amor predicamos la palabra de Dios, no por ganancias propias, no buscando beneficio ni honra de los hombres, sino buscando a Dios específicamente. Ese hombre elabora programas que puedan ser entendidos y que se puedan seguir. Esos programas difíciles que muchas veces programamos únicamente porque se ven bonitos y porque funcionaron en otra iglesia. ¿Por qué no los puedo llevar en mi iglesia? Porque no se puede, simplemente. Porque no funciona en mi iglesia. Pero para eso debe estar entendido claramente de que eso es así. Un programa que sirva para llegar a objetivos claros, que logren la meta que nos hemos propuesto. Un programa que sea abarcador y mantenga ocupado a todos los departamentos de la iglesia. Y aquí es donde nos estamos fallando. Que mantenga ocupado a todos los departamentos de la iglesia. Y vamos a estar trabajando con esto ahora. Y una de las razones por las que quisimos traer un mensaje como esto, tal vez tedioso para muchos, cansón y aburrido para muchos, pero necesario en la iglesia de Cristo. Que digamos la función de cada uno de esos hombres de Dios, cómo debe ser, dónde debe estar fundamentada. Un programa que sea abarcador, que logre que José Luis esté funcionando, que Jaime esté funcionando, que Timothy esté funcionando, que Rubén esté funcionando de la manera adecuada, y que al estar funcionando también esos planes lleven a la iglesia en sentido general también a comenzar a trabajar, a poner en práctica sus dones. Estas cosas no suceden si esos líderes, esos hombres de Dios no están haciendo lo que tienen que hacer. Los hermanos se les sentarán y únicamente se sentirán satisfechos con venir a escuchar la predicación y punto, pero nada de trabajo. ¿Usted cree que Dios nos ha llamado a nosotros como hijos de Dios a estar sentados? ¿Por qué nos dio dones? ¿Por qué nos dio capacidades? Como enseña Romanos, como enseña Corintios, como enseña Efesios. Capacidades que Dios nos dio con propósitos firmes de que nosotros vayamos y hagamos discípulos. Eso es trabajo. ¿Cuál es mi don? ¿Qué debo de hacer? No estará pensando ese hombre o ese hijo de Dios: yo lo que quiero es pararme en el púlpito, yo quiero ser un pastor, yo quiero ser un diácono, yo quiero ser un dirigente de la iglesia. No, él estará preocupado: ¿qué yo debo hacer para que el cuerpo de Cristo funcione? Pero para que esto pueda entenderse, aquellas personas que están como líderes tienen que hacer lo que Dios le ha mandado hacer. A la hora que no lo hagan, no se entenderá, no lo comprenderán, y no importa la magnitud de aquella iglesia y el poder que tenía aquella iglesia, los hermanos simplemente se les sentarán escuchando. ¿De qué nos vale a nosotros sentarnos en una iglesia donde podamos escuchar sermones muy elocuentes, sermones muy bien preparados, y que digamos: ¡wow! ¡Qué bendición para mi vida! ¿Cuál bendición para tu vida si tú no estás haciendo nada para Dios? Dios no te ha llamado a que digas:
¡Wow! Dios te ha llamado a que tú digas, Señor, ¿qué quieres que yo haga ahora que yo he entendido estas cosas? Ese es el problema. Ese es el problema. Un programa abarcador que no se quede en los líderes de la iglesia, sino que abarque todos los departamentos, todos en general, todo comience a funcionar como tiene que funcionar. Queremos trabajar con esta iglesia, queremos trabajar con estos hermanos. Hoy aquí, 5 que Dios nos dé, queremos verlo trabajando. Una de las personas que me ha motivado a hablar de estas cosas ha sido la misma preocupación de nuestro hermano Rubén. Rubén ha estado preocupado y me ha hecho saber que estas cosas hay que hablarlas. No importa si lo digo público. Es una verdad. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo para que las personas conozcan nuestra iglesia? ¿Qué estamos haciendo para hablar de Cristo a otras personas? ¿Qué tanto esfuerzo estamos haciendo para invitar a las personas aquí a escuchar la palabra de Dios? Hasta ahora estamos transmitiendo en este mismo momento por internet. Estamos grabando nuestros sermones y gracias a Dios están llegando a muchas personas. Lo digo por las preguntas que ahora están llegando, por las que me preocupan bastante, porque ya llegan preguntas por internet, que qué tú piensas, que qué tú crees, y dije, wow, esto es una responsabilidad. Pero nuestra iglesia local, ¿qué está haciendo? Y esa es la preocupación de Rubén. Y es la preocupación mía. Y yo espero que también sea la de Tim y la de José Luis. Y la de Jaime. Como pueden ver, estamos considerando a Jaime como un líder de esta iglesia también. Estamos hablando muy en familia ahora, ¿verdad que sí? Necesario también, porque el tema es un tema muy familiar. Es un tema de esta iglesia. Tenemos visita aquí hoy. Como lamento, de verdad. Se han encontrado con un tema como este hoy. Pero no sabemos cómo Dios puede bendecir nuestras almas a través de cualquier tema, porque estamos hablando de la palabra de Dios y de cómo deben funcionar los hijos de Dios a la hora de hablar de este evangelio. Quinto punto. ¿Sí? Creo que tengo tiempo. Quinto punto. Hace promociones dinámicas. Y aquí va Rubén. Hace promociones dinámicas que funcionen a trabajar. No es aquel líder que se sienta hasta que él no ve esa iglesia caminando y funcionando y poniendo en práctica lo que él considera que deben de hacer. No se cansará. No será aquel líder que cuando venga muy entusiasmado a pararse detrás del púlpito y diga, aquí tenemos que hacer esto, esto, y estará esperando los resultados maravillosos de todos los hermanos, que todos se van a motivar y todos van a comenzar a trabajar. Cuando él salga entusiasmado ese día, 2 o 3 semanas más tarde se dará cuenta que los hermanos no están haciendo nada. Y él vendrá con otra cara. Bueno, mi hermano, no hemos hecho nada. Hagan ustedes lo que piensen, lo que ustedes crean. Ya yo dije lo que tenía que decir. No. Tú tendrás que pararte con el mismo entusiasmo de 3 semanas atrás. Hacer el mismo llamamiento, el mismo entusiasmo. ¿Por qué razón? Porque tú estarás pensando, Señor, ¿cuándo es que tú lo vas a hacer? Tú no estarás contando. Los hermanos no entienden. Los hermanos no comprenden. Eso te llevará a ti a una sola cosa. A pararte. Y en un domingo de esto, venir con un sermón. Que no será sermón, sino un sermón que traerá una serie de regaños para la iglesia. Porque no están haciendo nada. Porque no quieren entender. ¿Por qué razón? Porque tú estás confiando en el hombre y no en Dios. Ese hombre estará dando las mismas motivaciones y diciendo, Señor, ¿cuándo Él
que tú pondrás a la iglesia a trabajar como debe ser. Y ustedes estarán ahí escuchando a aquel hombre de Dios. Y llegará un momento que usted no se imagina, cuando se levantarán de sus bancos y dirán: es el tiempo de que yo predique la palabra de Dios. Y ahí estará Rubén, ahí estaremos todos contentos y felices al ver que la iglesia está trabajando. En un momento dado, un hermano se aparece con 2 o 3 visitas, se aparece con 2 personas conocidas, porque Dios bendice el corazón que quiere hacerlo para Él. Si invitamos a las personas únicamente porque queremos que vengan y se queden con nosotros, Dios no actúa de esa manera. Invitamos a esa persona porque tenemos el corazón puesto en que esa persona pueda ser edificada y que Dios en su gracia pueda permitir que su palabra llegue. No estaremos pensando si cuando venga aquí esa persona tomará la decisión de quedarse con nosotros o se irá a otra iglesia. Simplemente estaremos diciendo realmente: Dios, glorifícate hoy en tu palabra. Eso es lo que estaremos nosotros haciendo. No le hagan caso a esta musiquita. Y hermanos, gracias a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Gracias a nuestro Dios porque podemos entender estas cosas a la luz de su palabra. Quien promueve su causa es porque cree en ella. Quien no promueve una causa es porque no cree en ella. Cuando nosotros traemos los planes aquí es porque ya lo hemos analizado, ya lo hemos meditado, ya hemos buscado la dirección de Dios, hemos visto que funciona, entendemos que estamos parados aquí porque Dios nos ha llamado a hacerlo, porque es un llamado de Dios. Y entonces, en base a eso, nosotros comenzamos realmente a promover por todo lugar la causa nuestra. ¿Y cuál es nuestra causa? Que Cristo sea predicado por doquiera, todas las naciones, y nosotros lo estamos haciendo. Son los líderes los que deben poner el principal ejemplo. La primera acción hay muy buenos programas que se pierden muchas veces y que pueden beneficiar a la iglesia, pueden incentivar a la iglesia. Puede suceder algo: temor. No lo decimos por miedo a quedar mal. Temor por no promocionarlo, por no llevarlo a cabo, y todo se queda exactamente igual. Hermanos, tenemos planes que nosotros poner a los hermanos a trabajar en esta iglesia. Así es que prepárense. ¿Cuáles serán todos estos planes? Y vamos a ponerlos a funcionar. Tenemos una iglesia y gracias al Señor ya está en esa capacidad. Ya pueden salir afuera. Ya pueden hablar a otros de Cristo. Con todas, digo, del primer momento en que tú te conviertes, puedes hablar de Cristo. Pero hacerlo con direcciones claras y precisas. Ya esta iglesia sabe. Y me atrevo a confirmar. De tal manera que vamos a trabajar. Estaremos poniendo en práctica las cosas que Dios nos ha enseñado que hacer. Queremos ser claros, queremos elaborar planes que puedan seguirse. Y estos líderes que Dios ha puesto, yo quiero que piensen, que analicen, que se autoanalicen ellos mismos si en verdad están siendo llamados para glorificar al nombre de Dios. Todos trabajamos. Gracias a Dios que no tenemos ni un líder que no trabaje aquí. Tienen sus trabajos seculares. Están ocupados. Esas ocupaciones será una excusa para que ellos no hagan nada para el Señor. Esa es una excusa para usted. Ahora no. Mañana sí. En tal momento sí. Ahora no puedo. Aquí entra nuevamente lo que te hemos estado enseñando. Es posible que esta persona tenga trabajos difíciles
y nosotros tengamos que buscar la manera en que se les sea más fácil llevar a cabo su funcionalidad. Hay hermanos que tienen que preparar los sermones, aquí en esta iglesia tienen que predicar. Tenemos que saber cuándo es el momento más adecuado para que ellos puedan predicar, debido a la dificultad de sus trabajos. Estamos en un país donde tristemente los más pobres tenemos que trabajar 2 o 3 trabajos juntos a la vez. Pero aún así, yo creo que Dios da el tiempo para que un hombre de Dios lo utilice para glorificar el nombre de Dios. Y si esos 3 trabajos están impidiendo que usted lo haga, entonces mire a ver cuál te va a dejar. Porque primero está el Señor, antes que todo esto. Créalo, créalo. ¿Cree usted que Dios es suficiente? Y que Él proveerá y que Él le dará el trabajo necesario cuando usted quiere servir al Señor. Comience a esforzarse, comience a romper con el yo no puedo y verá como Dios le enseña que usted sí puede hacer muchas cosas para su gloria. ¿Quiere usted ser un líder? Sea responsable. ¿Cómo eres tú como líder? ¿Cómo eres tú? Deja tú las cosas a la buena aventura, como es un dicho, a como venga. Tú piensas, tú analizas, tú te cuidas de cada cosa que vayas a hacer, de cada palabra. Es un líder que cuida de la iglesia. No es aquel que vive regañando una y otra vez. No es aquel que dice que hay que decir la verdad por encima de todo. Esa verdad debe ser dicha con todo tu corazón, con amor, sabiendo que tú lo que quieres es que la iglesia de Dios se edifique. Cuidarás tus palabras. No dejarás tampoco las cosas a que corran como a ti se te plazca, como quieran, que funcionen y que caminen. Ya yo establecí mi programa, ahora que funcione solo. No, esos programas que hacemos estarán siempre sujetos a cambio. ¿Por qué? Porque la iglesia puede cambiar en muchas cosas en el trayecto. Hermano, nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es único. Tiene que ser predicado. Tiene que ser enseñado. Todo lo que tenga que ver con Él. Él es nuestro Señor. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Sentados y lamentándonos que por qué no ocurren aquellas cosas, por qué no pasa esto. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Esperando que otro lo haga? ¿Esperando que los demás lo hagan? Es lo mismo que hacen las personas que no tienen al Señor. Algún día lo haré. Que lo hagan otros, está bien. Yo no sé cuándo. Dios quiere hombres y mujeres en este mundo que tengan decisiones firmes y digan, hoy comenzaré a hacer lo que tú quieres que yo haga. Hoy comenzaré a buscar de mi Dios. Hoy comenzaré a hacer lo que tú quieres que yo haga, como decía Pablo. Lo primero que salió de la boca de Pablo cuando fue llamado fue, Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es? Nosotros estamos haciéndonos esta pregunta. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Este mundo se acaba pronto. ¿Por qué se acaba pronto? Es posible que otras vidas continúen funcionando, pero nosotros dejaremos de existir en cualquier momento. Y vendrán otros hasta que el Señor decida hasta aquí. Pero si pueden observar, es un periodo de tiempo muy corto. Son muy pocos los que llegan a 80 años. ¿Qué estás tú haciendo? Y otros que ya muchas veces, a pesar de su juventud, ya no pueden trabajar, indicando que en verdad hay cosas que ya comenzaron a fallar en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es débil. Y nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones firmes. Señor, en el tiempo que tú me has dado, yo quiero glorificarte a ti. Yo quiero que tú seas ensalzado. Yo quiero que tú seas el primero en mi vida.
Yo quiero dejar todo lo que a ti, oh Dios, no te pertenece. Y pasará lo que muchos hermanos aquí hoy en día están experimentando, que no creían. Y es ese gozo, esa paz que no experimentaban anteriormente. Ver cosas que Dios está haciendo con sus vidas, cambios. ¿Por qué razón? Porque han tomado la decisión de decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Líder, hombre de Dios, tú quieres hacer la voluntad de Dios. Escucha las palabras de Pablo expresadas aquí en este texto de Timoteo. Escúchala, léela una y otra vez y apropiatela a tu vida y comenzarás a funcionar como un verdadero siervo de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros aquí. Hoy, Señor, ha sido un sermón fuera de lo regular entre nosotros, pero necesario para que nosotros podamos entender cuál es nuestra función como hombres y mujeres que queremos hacer tu voluntad y servirte. Permite, Señor, que tu palabra haya encontrado cabida en nuestros corazones y que tú seas glorificado y engrandecido en todo tiempo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Cuídanos, guárdanos, fortalécenos y dirige nuestras vidas. En el dulce nombre, oh Dios, de tu Hijo amado Jesucristo, pedimos todas estas cosas.